En una noche oscura y silenciosa, una joven camina sola por una estación de tren abandonada. Las luces parpadean intermitentemente. Se detiene al escuchar un débil sonido a lo lejos. Su corazón late más rápido y pregunta: ¿hay alguien ahí? La joven decide seguir el sonido. Camina lentamente. Su respiración se hace más pesada. Al doblar una esquina ve una figura oscura moviéndose rápidamente en el suelo. Sus ojos se abren de par en par y dice: ¿qué es eso? La figura se arrastra hasta la joven con velocidad sorprendente. Es una mujer sin la mitad inferior de su cuerpo. Ella trata de correr, pero el miedo la paraliza. La figura grita con un tono desgarrador: ven conmigo a jugar. La joven encuentra la fuerza para correr. Mira hacia atrás mientras el teque-teque se desvanece lentamente. Llegó a un lugar seguro temblando, pero el recuerdo del teque-teque permanece con ella. ¿Qué fue eso?, se pregunta. Era el teque-teque. En la era moderna de Japón, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a surgir historias de fantasmas y espíritus vengativos. La leyenda del teque-teque proviene de relatos de accidentes ferroviarios trágicos. Se cuenta que una joven fue atropellada por un tren, resultando en una separación traumática de su cuerpo en dos mitades. La separación y el dolor extremo de su muerte provocaron que su espíritu no pudiera descansar en paz. La aparición del teque-teque es una visión aterradora. Según los relatos, se dice que su espíritu se arrastra solo con la parte superior de su cuerpo, utilizando sus codos para moverse y emitiendo un sonido escalofriante de teque-teque mientras se desliza. Aquellos que la han visto describen un rostro distorsionado por el dolor y la furia. Hay diversas interpretaciones del teque-teque. Muchos creen que busca vengarse contra ellos que se atreven a caminar por las vías del tren o cerca de los lugares donde ocurrieron tragedias similares. Su espíritu atormentado busca hacerles experimentar el mismo destino que ella sufrió. Otra interpretación es que el teque-teque sirve como una advertencia sobre los peligros de las vías del tren y la importancia de la seguridad. La historia recuerda a las personas que deben tener cuidado y respeto por esos espacios peligrosos. ¿Cómo se ve el teque-teque? El teque-teque es el espíritu de una joven que fue partida por dos por un tren. Se arrastra solo con la parte superior de su cuerpo. Como ya hemos dicho, utiliza sus codos para moverse, creando un sonido distintivo. Su expresión refleja el dolor y la ira que experimentó en el momento de su muerte, y emite un sonido característico, donde proviene su nombre. Este sonido es una señal de su presencia y pone en alerta a quienes lo escuchan. Se dice que aparece cerca de las vías del tren, especialmente en lugares donde han ocurrido accidentes, aunque también se han reportado su presencia en lugares solitarios y desolados donde un sonido resuena con mayor claridad. El teque-teque te mata utilizando una guadaña o una cuchilla, donde te corta el cuello para luego partirte por la mitad. Aunque no hay una guía oficial para derrotarlo, hay algunas versiones de la historia que sugieren maneras de escapar o protegerse de este espíritu vengativo. En algunas variantes, se dice que el teque-teque puede hacer una pregunta antes de atacar. Si respondes correctamente o de manera específica, podrás evitar su furia. Otros dicen que la mejor manera de evitar el teque-teque es mantenerse alejado de estaciones de tren abandonadas o vías ferroviarias, especialmente de noche. Y por último, a veces se cree que en ciertos amuletos o talismanes pueden ofrecer protección contra los espíritus vengativos. La leyenda popular indica que si escuchas el sonido característico de teque-teque, lo mejor es correr lo más rápido posible y no mirar hacia atrás. La leyenda del teque-teque sigue siendo una historia fascinante y aterradora que captura la imaginación y el miedo de muchos. ¿Crees que la historia sea real? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta.